En este video les mostraré la mejor optimización para Fortnite. Con esta optimización podrás aumentar tus FPS e incluso bajar tu ping y delay. Así que les recomiendo que se queden hasta el final del video. Pero antes de empezar agradecería mucho que se suscribieran al canal para llegar a los 60,000 subs. Estamos muy cerca de la meta y yo sé que podemos cumplirlo. Así que ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Así que bueno gente, vamos a empezar. Vamos a empezar yendo al Epic Games Launcher y lo que vamos a hacer será optimizar pues el Epic Games Launcher. Así que bueno, vamos a empezar yéndonos acá a biblioteca. Ahora vamos a bajar hasta encontrar el Fortnite, que pues aquí estará. Le vamos a dar los 3 puntos y luego opciones. Como podrán ver, nos abrirá esta nueva ventana en la que probablemente tú tengas todas las casillas marcadas, pero lo que vamos a hacer será desmarcar algunas casillas que pues son innecesarias, e incluso nos quitan almacenamiento y nos quitan rendimiento. Por ejemplo, salvar el mundo, yo en mi caso no lo tengo y pues no lo juego, así que yo en mi caso lo voy a desinstalar. Ya es decisión tuya si lo quieres quitar o no. Ahora, aquí en texturas en alta resolución, yo en serio lo que recomiendo es que lo quiten, ya que su nombre dice, son texturas en alta resolución, que como podrán ver también nos quitan 19 GB, así que lo que yo recomiendo es que lo quiten. Sombradores de DirectX 12, esto no lo quiten si es que usan DirectX 12 o yo que sé, ya que si ustedes lo quitan en automático pues se les quita el DirectX 12. Y ahora, aquí en predescargar recursos transmitidos, si ustedes tienen la casilla desmarcada, les digo en serio que la marquen. Les voy a dar una explicación rápida. Básicamente, si esto no lo tenemos marcado, pues a la hora de entrar a partidas, por ejemplo, Battle Royale o yo que sé, en plena partida las skins de los otros jugadores o las texturas van a empezar a cargar pues ahí mismo, y lo que hace esto pues es simplemente descargarlo pues ya todo, ya las skins es tenerlas descargadas y así. Por eso yo recomiendo tener esto activado. Y listo, simplemente le vamos a dar acá a aplicar y listo. Ahora vamos a volver a darle a los 3 puntos, pero ahora nos vamos a ir a administrar, y aquí donde dice verificar archivos vamos a darle acá a verificar. Lo que empezará a hacer será verificar todos los archivos del juego para ver si no hay una textura pues mala o algo que nos impida tener más FPS o que nos quite FPS. Pues nada, esto lo que hace es arreglarte cualquier problema que tengas, ya sea con un archivo interno o yo que sé. Y créanme, esto en serio les va a ayudar mucho por si tienen algún problema. Y listo gente, ya terminamos de optimizar el Epic Games Launcher. Ahora vamos a pasar al siguiente paso, que es algo llamado Game User Settings. Les doy una explicación rápida sobre qué es. En el Game User Settings podemos cambiar archivos de Fortnite, como podría ser quitar el pasto, poner una resolución personalizada o yo que sé, muchas cosas. Y lo que les voy a compartir ahora es un Game User Settings optimizado para tener muchos más FPS. Así que gente, lo que vamos a hacer ahora es irnos acá a la descripción. Acá en la descripción donde dice Game User Settings optimizado, vamos a darle acá al link y como podrán ver los enviará a esta nueva ventana. Lo que tendrán que hacer será darle acá al botón rojo y los va a mandar a mi canal. Lo que tendrán que hacer será suscribirse. Una vez suscrito, como podrán ver, les aparecerá ya en verde el link. Simplemente entramos y descargamos el Game User Settings optimizado. Bien, como podrán ver, una vez descargada les aparecerá aquí el archivo RAR. Muy importante aclarar que si a ustedes les aparece como una hoja en blanco es porque no tienen el programa de WinRAR descargado. Simplemente se van a Google, buscan WinRAR y lo descargan. Digo esto ya que a mucha gente le ha parecido pues este tipo de problema, pero la única solución pues es esa. Así que nada gente, simplemente lo que vamos a hacer será extraer lo que vendrá siendo el archivo WinRAR, y como podrán ver tendremos acá ya la carpeta, que si la abrimos, como podrán ver, aquí estará el Game User Settings optimizado y acá habrá una nota importante que tienen que leer. Ahora ya tenemos el Game User Settings descargado. Ahora lo que vamos a hacer será entrar al Game User Settings original para reemplazarlo por el nuevo. Para eso en nuestro teclado vamos a darle a Windows más R y nos abrirá pues esta nueva ventana. Igualmente podemos buscar en el buscador ejecutar y pues bueno, será lo mismo. Y lo que vamos a poner acá será lo siguiente: porcentaje local app data porcentaje. Una vez puesto eso le vamos a dar en aceptar y nos abrirá esta nueva carpeta. Vamos a bajar hasta encontrar la carpeta que dice Fortnite Game. Vamos a entrar y acá donde dice Save vamos a darle config Windows Client y aquí estaremos ya en la carpeta final, por decirlo así. Ahora aquí donde dice Game User Settings, lo que tendremos que hacer será arrastrar este archivo a yo que sé, a una carpeta de respaldo. Directamente no recomiendo que lo borren por si no sé, no les gusta el nuevo Game User Settings o yo que sé, para que simplemente arrastren el viejo y ya está. Así que nada, una vez quitado acá el Game User Settings, lo que vamos a hacer será abrir el nuevo Game User Settings, lo arrastramos y lo mandamos a la carpeta original y listo. Ahora lo que vamos a hacer será meternos al Game User Settings para ver todo lo que tiene. Para eso vamos a darle clic derecho y a propiedades y vamos a checarnos que la casilla de solo lectura esté desmarcada. Si esté marcada pues simplemente la quitan y ya está. Y ahora sí podemos entrar al Game User Settings, que bien, si se dan cuenta es un bloc de notas. Así que bueno, les voy a enseñar todo lo que tiene este Game User Setting, o bueno, todo lo que te cambia pues para tener más FPS. Así que bueno, vamos a empezar aquí donde dice Motion Blur, que como podrán ver te lo pone en false. Si dice false es porque está pues desactivado, o falso como dice ahí su nombre. Y si por ejemplo aquí dice true es porque está activado. Así que nada, Motion Blur, esto está desactivado o esto te lo quita. El Visual Grass es el pasto del juego, básicamente te lo deja todo en verde, el pasto no te lo deja con textura por decirlo así. Así que nada, te lo deja en false igualmente. Si bajamos un poco más, estas 4 opciones que están acá son para la iluminación.
resolución, igualmente esto te lo pone en 0, o sea en lo más mínimo posible. Ahora aquí en Ray Tracing esto es más que nada para las tarjetas RTX y todo esto, que igualmente te lo desactiva. Y si ahora bajamos más, aquí donde está la resolución 6X y la resolución 6Y, esta es la resolución del juego. En default el Game User Settings te pone esta resolución de 1920x1080, pero yo recomiendo que pongan la resolución que ustedes quieran o incluso una resolución personalizada. Aquí en pantalla te estaré dejando resoluciones que yo recomiendo para que pues tengan muchos más FPS en Fortnite. En mi caso a mí me gusta jugar con esta resolución, así que yo la voy a dejar. Y listo, si bajamos un poco más, aquí encontraremos lo que vendrá siendo los ajustes gráficos que podemos modificar dentro del juego, como podría ser la resolución de la calidad y todo eso, que pues bueno, aquí te lo pone 75, pero yo lo voy a cambiar a 100, que es lo que a mí me gusta jugar. Pero en sí esta es la mejor configuración que pueden tener. Y listo gente, si hicimos algún cambio le vamos a dar en archivo, luego guardar y ya podemos cerrar pues el Game User Settings. Y listo, ya terminamos con este paso. Ahora gente, lo que vamos a hacer será desactivar servicios innecesarios que nos quitan rendimiento, así que pues nada, vamos a hacerlo. Para eso vamos a irnos al buscador y vamos a buscar servicios, vamos a entrar acá donde está la troquita y nos abrirá esta nueva ventana. Así que bueno, lo que vamos a hacer será bajar hasta mero abajo y aquí donde está el servicio de telefonía, lo que vamos a hacer será desactivarlo. Para eso vamos a darle clic derecho, propiedades, y en tipo de inicio, si lo tenemos en automático, vamos a ponerlo en deshabilitado, o sea que en automático ya esté desactivado. Igualmente vamos a desactivar el servicio que dice la tarjeta inteligente, pues hacemos lo mismo, simplemente le damos a clic derecho, propiedades, en tipo de inicio, si aparece en manual simplemente lo quitamos y lo ponemos en deshabilitado. Y así lo mismo vamos a hacer igual con el servicio telefónico. Vamos a subir un poco más arriba y aquí aparecerá igual, hacemos lo mismo, propiedades, tipo de inicio, vamos a ponerlo en deshabilitado. Ahora vamos a irnos un poco más abajo y aquí donde dice Wallet Service igualmente lo vamos a deshabilitar, lo deshabilitamos y ya estará. Ahora el siguiente servicio que vamos a deshabilitar es el Windows Update. Esto ya es a gusto de cada quien si quieres hacerlo o no, pero bueno, les voy a explicar por qué vamos a deshabilitar las actualizaciones de Windows. Pues bueno, básicamente cada tiempo se actualiza Windows de forma automática y pues bueno, mientras estamos jugando o hacemos otras cosas, no me dejarán mentir que quita mucho rendimiento, así que lo que vamos a hacer será desactivar eso para que ya no nos vuelva a molestar. Así que bueno, vamos a darle clic derecho, propiedades, y en mi caso yo en tipo de inicio lo tengo en manual para poner las actualizaciones manualmente, porque si lo pongo en automático pues bueno, va a ser en forma automática, así que lo que yo preferiría es que lo pusieran en manual o simplemente desactivarlo. Yo en mi caso lo voy a poner en manual y listo, ya estará. Igualmente hay muchos servicios que puedes quitar e igualmente te van a dar mucho rendimiento, así que si quieren que haga un video más extenso para desactivar todos los servicios que haya innecesarios de Windows para aumentar tu rendimiento, en este video tenemos que llegar a los 200 likes. Es una meta alta, pero yo sé que podemos cumplirlo. Así que bueno gente, vamos a pasar al siguiente paso. Vamos a irnos al buscador y vamos a buscar msconfig o configuración del sistema. Vamos a entrar, ya que estamos aquí nos vamos a ir acá donde dice arranque. En tiempo de espera vamos a quitarlo y vamos a ponerlo en 15 segundos. Aquí en sin arranque de GUI vamos a activarlo y ahora nos vamos a ir acá a opciones avanzadas y aquí donde dice número de procesadores vamos a marcar la casilla y aquí vamos a elegir los máximos números que podamos elegir. En mi caso yo puedo poner hasta el número 16. Básicamente estos son los hilos del procesador. Si nos vamos al administrador de tareas y nos vamos al CPU, como podrán ver aquí tengo 8 núcleos y 16 hilos. Así que nada, si ustedes tienen 4 hilos, 6 hilos o 8 hilos, yo que sé, pónganlo a lo máximo que les deje básicamente. Listo, le damos en aplicar, aceptar y vamos a tener que reiniciar la PC. Yo en mi caso no lo hago ya que estoy grabando. Ahora para el siguiente paso les voy a enseñar un programa que en serio me ayudó a bajar mi ping e incluso aumentar mis FPS. Y ese programa es NoPing. NoPing es un programa para bajar tu ping que ya le dediqué varios videos. Y les digo en serio que ese programa me ayudó mucho, ya que me ayudó a bajar mi ping hasta 0 e incluso aumentar un poco más mis FPS. Así que lo que vamos a hacer, o bueno, van a hacer ustedes, será darle clic acá a la pantalla para que vean el video completo. Les digo en serio, es un programa que les va a ayudar mucho a su ping y a sus FPS. Así que nada, muchas gracias por ver el video hasta el final. Soy de Chris y nos vemos en el siguiente tutorial.